bastante. Un saludito para todos los hermanos en YouTube, en los 4 canales. Dios les bendiga grandemente. También los hermanos que están conectando en las diferentes redes sociales. El hermano John Franco, todos los que la hermana Petrona Molina y las 200 personas en un canal del pastor Henry en Lismi y de Henry Delfín, las 160 personas y las 182 personas en otro canal. Bueno, un saludo para todos. Vamos a hacer un repasito. Muy bien, vamos muy bien. Me alegro por el hermano Manuel. Muy bien. De verdad que quisiera que todos pudieran llegar a predicar el evangelio, porque es que esa es la misión, Diego. Esa es la misión. Cuando la gran comisión, Jesucristo no solamente mandó a los apóstoles, mandó a 70, de 2 en 2, claro, de 2 en 2, pero mandó a 70, que no tenían nada que ver con los apóstoles. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, hermana, porque la venida de Cristo está a las puertas. Eso sí, de eso no hay duda. Entonces, ¿con qué espíritu es que somos nosotros de Cristo? Con el espíritu de Cristo, que eso fue lo que leímos en Romanos 8:9, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer con este espíritu de Cristo? Pues renovar nuestra mente. O sea, yo tenía una manera de pensar, pero ahora yo voy a pensar de acuerdo a ¿qué? Al Evangelio. Amén. Y esa manera de pensar es la manera de Cristo. Y esa manera de pensar de Cristo Él tiene una justicia, en esa manera de pensar, que es superior a la de los escribas y fariseos. Y eso hay que entenderlo, hermana Francisca. Porque por lo general nosotros vemos una persona y la juzgamos, ¿sí o no? Mire, esa persona lo que cometió. Pero resulta que eso hacen los fariseos y los escribas. Juzgan y se quedan ahí, le hacen el juicio y todo, y lo condenan y lo castigan o lo ponen en disciplina, lo que sea. Pero Cristo le hace un llamado a los apóstoles, les dice, en Mateo 5:20, les dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y a usted y a mí, ¿qué nos interesa, hermana Francisca? Entrar al reino de los cielos, ¿sí o no? Y librarnos de la gran tribulación. Entonces ahora dice, cuando yo me comienzo a leer las palabras de Cristo, Diego, que en algunas Biblias están en tinta roja, ¿sí? Y yo comienzo a tener esas palabras y esos son espíritus, y renuevo mi manera de pensar, y el espíritu de mi mente con este espíritu. Entonces yo voy a tener que, lo que dice en 1 Corintios 2:16, ¿ya? Más ahora nosotros tenemos, eso lo dice el apóstol Pablo, ¿la mente de quién? Cristo. La mente de Cristo. Y esto es bien importante, porque si uno no tiene la mente de Cristo se presenta un problema. ¿Y cuál problema se presenta? 2 Corintios 2:17. Vamos a mirar 2 Corintios 2:17, creo que es, para que ustedes miren, 2:17, 2:16. Primera de Corintios 2:17, sí señor. Primero de Corintios. Segunda de Corintios 2:17, discúlpeme, 2:17. ¿Puede leer, hermano Manuel? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea que de aquí en adelante, hermano Diego, hermana Francisca, nosotros hablamos ¿en quién? En Cristo. O sea que cuando yo predique tienen que oír como si Cristo estuviera ¿qué? Hablando. Porque yo voy a enseñarles lo que enseñó Cristo. Y dice, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, dice, pues no somos, y esto me pone a mí un poquito triste, porque dice, ¿como poquitos o como muchos? Muchos. Porque no somos como muchos, o sea que todos no pasan el examen. Y dice, y con muchos que medran, o sea, le sacan provecho económico, y al sacarle provecho económico a esto del evangelio, están falsificando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es falsificar un billete de $100? Que pierde el valor real. Y las palabras de Cristo, entonces, en ese billete que está falsificado, esas palabras no tienen peso porque son otras palabras que no son las de Cristo. Miren la ventaja que tienen las palabras de Cristo, hermana Francisca. Jesucristo, el mismo Dios, dice, porque así la palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. Esas son las palabras que salen de la boca de Dios. Dice, porque así la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará la obra que yo la mandé a hacer. Amén. Entonces, si yo no doy las palabras de Cristo como salieron de la boca de Él, no va a haber una obra en las personas. ¿Ya? Porque es que Jesucristo, que es el mismo Dios, al comienzo dijo, sea la luz, y fue la luz, con sola palabra.
Produzcan las aguas, los mares, las aguas, produzcan seres vivientes, peces y salieron las aves. Todo con la palabra de él. Por eso yo no tengo ningún problema si yo le enseño la palabra al hermano Diego. Pero como salió de la boca de quién? De Cristo. Porque sé que esa palabra no va a volver a él ¿qué? Sino que va a ser una obra en ti, lo mismo como en mí, en todos nosotros. Amén. Pero el problema es que hay muchos que han medrado, o sea, han visto esto como un negocio y entonces al verlo como un negocio falsifican la palabra de Dios y miren lo que han falsificado la palabra de Dios. Ya no somos como ellos, sino que con sinceridad, nosotros con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿en quién? En Cristo. O sea, hay una manera de hablar de las personas, pero cuando está delante de Dios, uno piensa para hablar, porque Amén. Ahí las cosas es en serio, ¿ya? Entonces, por eso esta enseñanza es cómo nosotros somos de Cristo, teniendo el Espíritu de ¿quién? De Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, eso lo dice clarito la Biblia. Sí, lo hemos leído eso en Romanos 8:9. Ahora, ¿en qué consiste la mente de Cristo? En que sus palabras son espíritu y son vida. Siga, hermana Lorena, Dios le bendiga. Aquí vemos nosotros las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Ahora, si las palabras de Cristo son espíritu y son vida, entonces en Romanos 8:12 es donde nos dice a nosotros que esas palabras de Cristo que son espíritu y son vida tienen una ley, y esa ley del espíritu, de las palabras de Cristo que son vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley me libra de la otra ley, del pecado y qué, De la muerte. y de la muerte. Y eso hay que entenderlo, porque la ley de la muerte tiene una, o sea, la ley de la muerte y del pecado. Entonces nosotros entendemos que hay dos leyes. Por eso es que alguien dice, comete un error, y dice, alguien lo acusa. No, señor, está en todo su derecho. Pero ese derecho se lo da ¿qué? Una ley. Entonces, cuando yo meto las palabras de Cristo en mi mente, sale una ley que me da a mí un derecho, con esas palabras me da a mí un derecho. Y ese derecho que me da es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ese derecho que me da al tener todas las palabras de Cristo en mi mente, me libra de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Y ahí es donde viene. ¿Cómo nos libra ese del pecado y de la muerte? Con la verdad absoluta. Amén. ¿Ya? Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ya hemos dado la explicación de la verdad, quedó bien claro eso, ¿cierto, Diego? De la verdad, ¿ya? Quedó claro, un poquito. Bueno, lentamente, pero ahí vamos avanzando. Entonces ahora tenemos en qué consiste la ley del pecado y de la muerte, que fuimos en 1 de Corintios 15:16, 15:56. El pecado es el aguijón de ¿qué? De la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte. Y el poder del pecado es la ley. Y habíamos explicado que la ley resalta ¿qué? La ley del Antiguo Testamento resalta el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer caía en adulterio, había una ley que tocaba apedrearla. ¿Ya? Entonces los fariseos, que eran muy dados a eso, a ser como los fiscales de hoy en día en las cortes, es que él hizo esto, merece la cárcel, merece pena de muerte, merece cadena perpetua. Entonces los fariseos eran muy dados a eso, con esa justicia que está de Malaquías para atrás. Entonces Jesucristo dice, en esa justicia de atrás se utilizan las verdades ¿qué? Relativas, objetivas y subjetivas, en esa justicia. Ella fue ya en ¿qué? En pleno adulterio. Entonces, Jesucristo que viene predicando, hermana Francisca, el Evangelio. ¿Ya? Y viene anunciando el Evangelio, y en el Evangelio la justicia se revela por fe, les dice a todos como un abogado. ¿Ya? Dice, yo tengo una ley, la ley de vida del Espíritu ¿en qué? De Cristo Jesús. Esa ley libra a esta mujer de la ley de ¿qué? De ese pecado y de la muerte. ¿Ya? Pero eso no lo entienden los fariseos ni los escribas, eso están en cero. Así por eso que le dijo que si tú no tenieras pecados, tú si eres ciego o algo así como... Exactamente, el Juan 9:39. Entonces, esta es la parte que donde dice, si la persona dice, yo no tengo pecado, pues
su pecado ya permanece porque ya se cerró. Ya él está confiado de que no tiene. Y entonces Cristo dice, porque habéis dicho que no tiene pecado, ahora vuestro pecado ¿qué? Permanece. Entonces, cuando Cristo ve a la mujer, pues él no pone a explicarse lo que yo estoy explicando ahorita, sino él lo pone ¿qué? La práctica. Le dice de una vez a todos, bueno, dígame, el que esté libre de pecado pues lance la primera piedra. Ahí él está actuando como abogado. ¿Ya? Y le está quitando el derecho a todos. Porque todos se comienzan a ver y yo a usted lo vi, yo a usted también, y entonces se van todos. Y entonces Cristo va de la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se han ido? Sí, todos se fueron. Ninguno te condenó, ninguno. El único que podía condenarlo ahí con la ley del Antiguo Testamento era ¿quién? Jesucristo, que era un hombre totalmente limpio. Él sí podía lanzar la piedra. Pero Jesucristo no venía a ejecutar esa ley. La venía a cumplir echándose todos nuestros pecados y yendo a la cruz del Calvario. ¿Ya? Él fue entregado a la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Y cuando Él resucita con nueva vida, esa resurrección nos da a nosotros ¿qué? La justificación. O sea, nos declara justos y otra vez usted tiene una nueva vida en Cristo. Entonces, Jesucristo, aquí es donde viene la parte clave. ¿Ya? Jesucristo entonces le dice a la mujer, mira, ni yo te condeno. En ese momento está la ley de ¿qué? Del espíritu de vida en Cristo Jesús, librándola de la ley de ¿qué? De la muerte y del pecado. Ni yo te condeno, pero hay un ajuste. No lo vuelvas a hacer más. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente con las palabras de ¿quién? De Cristo. Porque eso lo dice en Efesios 4:23 que leímos. Renovaos el espíritu de vuestra mente, ¿sí? ¿Con qué espíritu? Con las palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Amén. Todo clarito. Ok. Bueno, vamos a mirar ahora en qué consiste el espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿en qué consiste esa ley? Vamos a ir a Santiago 1:25. Santiago 1:25. Los hermanos que están, Pedro Chipana desde La Paz, Bolivia, la hermana Ana Urrego, bienvenida hermana, Dios te bendiga, muy importante que crezcamos en conocimiento hermana Urrego, todos los demás saludos y miren lo que nos dice Santiago 1:25, ¿cómo nos dice hermano? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora, esa ley se basa en unas palabras de Cristo, que yo conoceré la verdad y la verdad será ¿qué? Libres. Entonces, ese derecho, más el que mira atentamente en esa perfecta ley, porque la otra es imperfecta, la del Antiguo Testamento, por eso dice, nada perfeccionó ¿qué? La ley, eso lo dice la Biblia, nada perfeccionó, esperando que viniera algo, pero esta es la perfecta ley que te perfecciona a ti, y la otra no perfeccionó nada, ¿por qué? Porque mataba al enfermo con la enfermedad, pero esta sí perfecciona porque te libra a ti del pecado y te salva. Amén. Todo esto hay que entenderlo, por eso yo les digo, ahora que está hermano Manuel, estoy yo, estén atentos a estas enseñanzas bíblicas porque, hermano, el pueblo de Dios carece. La hermana Francisca va, usted, la hermana Lorena va también a enseñanzas bíblicas en iglesias y todo, pero hay que tener una enseñanza que es la que viene de los labios de Jesucristo, porque yo me puedo llenar de muchas cosas, pero las palabras que son espíritu, son vida, son las de Cristo. Amén. Dice, el que mira atentamente la perfecta ley, y la cual, la de la libertad, o sea, la ley que hay en las palabras de Cristo, y persevera en ella. O sea, yo voy a perseverar en la palabra de Cristo porque es que hay un problema. Nosotros los humanos nos gusta mucho el protagonismo. ¿Y cómo yo protagonismo? El protagonismo sea que me vean, el protagonismo. Entonces, si yo hablo de alguien y yo predico las palabras de Cristo, ¿el protagonista quién es? Cristo. Pero si yo comienzo a dar mis puntos de vista y todo eso, pues yo voy a sobresalir porque es mi punto de vista.
¿Sí me entiende? Amén. Entonces por eso dice que persevere en qué? En esa ley de la libertad. ¿Y cómo debe perseverar? Atentamente. No siendo qué? Oidor olvidadizo. ¿Cómo anda nuestro oído? Se olvida muchas cosas que dice hermano Noé. Se olvida muchas cosas. ¿Cómo anda? Sí, se olvida muchas cosas. Entonces, ahora mire lo que dice ahí. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de qué? De esa obra, de la obra. Este será qué? Bienaventurado en lo que hace. Por eso están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres espíritus, porque es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Amén. Eso nosotros vamos a ser bienaventurados si perseveramos en las palabras de ¿quién? De Cristo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir al libro de... Voy bien de tiempo. De algo que es bastante difícil explicar. Si la hermana Ana Urrego está muy bien, esto es bien, pero como dice, presten el 100% de atención en lo que voy a tratar ahorita, ¿ya? ¿Qué ley aparece para que las de Cristo, que son de verdad, me hagan verdaderamente libres? Entonces vamos a ir a Romanos 3, 27 y 28. Romanos 3, 27 y 28. Ya, porque esto es, recuerde que yo siempre digo el versículo ese, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Romanos 3:27, si es que nos dice, sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, recuerda que traté el tema de que habían muchas cosas, pero que me llamaba la atención que solamente hay una batalla. Y es la batalla de la fe, ¿no? ¿Verdad? Amén. Sí, no, estaba meditando en las horas de la madrugada y yo, óyeme, ¿y por qué? Y claro, eso nace cuando yo estoy orando a Dios, sí. Y bueno, hay esto, ¿no? La única batalla que tú tienes es la de la fe. Además no hay más. Es la batalla de la fe. Claro, porque es que la batalla de la fe es algo tremendo, porque usted es tratar de confiar, y por eso nosotros a veces se enseña mal en algunos lugares, porque le decimos a la persona, usted tiene que hacer esto, usted tiene que dejar de esto, usted tiene que dejar, y la ponemos en una batalla que no es la batalla de la fe. Esa batalla está perdida ya. Así no. Por eso Jesucristo es clave y dice, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, la enseñanza de esa manera no es correcta. Por eso Jesucristo le dice, no, un momentico, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. No, pero es que me dijo fulano tal que yo tenía que hacer esto y esto y esto. No, nada. Ustedes no pueden hacer, separados de mí no pueden hacer nada. Y entonces se queda el apóstol Pablo mirando todas las obras del Antiguo Testamento, lo que se hacía en el tabernáculo, que se llevaba esto, que se hacía esto, que las fiestas solemnes, el Shabbat, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas esas fiestas. Y entonces el apóstol Pablo se queda viendo todo eso, que eran obras. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, no es que, hermano Diego, yo sí puedo. Esa es jactarse, ¿sí? Nada. Nadie aquí puede. Nosotros lo que hemos logrado ha sido por Cristo, que ha hecho la obra en nosotros. Amén. Pero nadie puede. Nadie puede porque Cristo lo dijo y Él no miente. Separados de mí, mire lo que dice, un poquito no, nada podéis hacer. Entonces por eso Pablo dice, ¿en dónde está esa jactancia tuya? De que usted sí es el... Es como una gran forma de humildad. Exacto, es diferente. No es que yo sí logré esto y entonces se me infla el ego. No, en el camino del Señor es diferente. Por eso Jesucristo dice, Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos y al humilde ¿qué? Exacto. Lo mira de cerca, lo exalta. Ahora dice, ¿dónde está vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley del tabernáculo, de las leyes del tabernáculo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo eso. El Shabbat, dice, por la de las obras, esas obras, dice, no, sino por la ley de ¿qué? De la fe. De la fe. Entonces aparece la ley de la fe. Amén. Entonces yo ya tengo una ley que me da un derecho. La ley de la fe me da a mí un derecho. ¿Cuál es ese derecho que da?
yo fui a dar una enseñanza bíblica y cuando terminé de dar la enseñanza, disculpe, pastor, usted es abogado, ¿cierto? No, yo no soy abogado, pero es que habla como si fuera un abogado. Pero sí tenemos un abogado y de él he aprendido mucho, que se llama Jesucristo, porque eso sí lo dice la Biblia. ¿Ya? Se las sabe todas. A él no le gana ningún juicio. Ni Satanás le pudo ganar el juicio. Satanás dijo, este hombre es esto y tal, y lo acusó falsamente y lo llevó a la muerte y lo mató. Y entonces dijo, ya gané. Cuando les llegan la noticia, resucitó. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si no resucitó. Y entonces, no, ahora sí, esto se me complicó. Y se le complicó. Porque cuando él resucita, si él no hubiera resucitado, yo estaría aquí perdiendo el tiempo. Pero cuando él resucita, a usted, Lorena, y ya a mí, y ya a todos, nos justifica. Amén. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 4:25. Oh, no, ahí mismo, Romanos 4:25. Romanos 4:25, por favor, puede leerlo. Miren lo que dice ahí. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, fue entregado por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y hermano Noé, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, todos los pecados de todos nosotros, Él se los echó encima. Y fue a la cruz y cumplió la ley. La ley decía, el que peca debe morir, irremediablemente. Él pagó por nosotros. Cuando Él resucita, a nosotros nos declaran ¿qué? Justos. Porque resucita, ya Él pagó, ya yo estoy en Cristo, yo tengo una nueva vida en Cristo. En esto de resucitar se presentó un problema. Hicieron una película aquí en los Estados Unidos. Había un reo asesino y lo condenaron a la silla eléctrica. Entonces lo llevaron, no sé el nombre de la película, pero si ustedes la buscan, la pueden ver. Resulta que lo llevaron a la silla eléctrica y le descargaron la electricidad y lo mataron. Y lo llevaron ¿a dónde se llama? Allá al anfiteatro, decimos en español, no sé en inglés. Entonces lo llevaron allá, a la morgue, ¿cierto? A la morgue. Y entonces, allá, el hombre volvió otra vez a la vida. Entonces, ya no había ley para matarlo 2 veces. Entonces se volvió un conflicto de intereses ahí porque el abogado, no, él ya pagó. Si no se murió, pues ya no es problema del juez ni de la silla eléctrica. El problema es que él ya es libre, porque él ya pagó su deuda, tiene una nueva vida. Y entonces en el muchacho, la mente de él cambió. Él ya no era un asesino tampoco. ¿No? Casos misteriosos que pasan, ¿ya? Y entonces él se va a la corte porque lo querían otra vez. Digo, 2 veces no puede ser sentenciado 2 veces a muerte una persona, imagínese. No, ya pagó, punto, tiene libre. Entonces él se escapa de ahí y va a buscar a la hermana del que él había, a la hermana de la muerta que él había matado. Y entonces él va a la iglesia y mira un cuchillo y ya la mente de él es diferente. Él mira que ya no es un asesino. Entonces no puede contactarla a la hermana para él disculparse y entonces la espera en el parqueo. Y cuando ella llega, lo ve al asesino y comienza ella pues a gritar porque le tiene un terror. Y entonces ella, asustada, comienza a gritar, no, yo soy otra persona, mi mente cambió, no sé qué pasó, pero mi mente cambió. Y esto y lo otro, y nos aparece otro bandido con un revólver y va a atracar a la muchacha y de otro, no le haga daño a ella, que yo no sé qué. Y cuando va a disparar, él se mete y le pegan el tiro a él. Y la mujer que hacía minutos lo estaba detestando y que yo no sé qué, comienza a llorar y a pedir una ambulancia para que lo salvara porque él había dado la vida por ella. Y ahí murió en esa escena. Esa película es muy bonita porque tiene un mensaje muy de lo que estamos hablando. Entonces Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra ¿qué? Justificación. Amén. Por eso es que Cristo no puede ser muerto todos los días. Él ya murió una sola vez y ya lo libró de todo. Entonces ahora vamos a mirar algo muy importante, que es Romanos, le habíamos dicho 3:27. Sí. 3:27. Entonces, ¿qué pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Entonces, todo lo que nosotros hagamos, de obras, del Shabbat, de todo eso, no nos da la justificación. Sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Y la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero la fe viene por oír la palabra de Jesucristo y todo lo que viene de Dios. Por eso es que en el Evangelio, lo que habló Cristo, la justicia se revela ¿por qué? Por fe. Amén. Yo creo. Yo llego y miro el Calvario y me dice Cristo, yo estoy pagando todas tus culpas. Y me dice Cristo, ¿usted cree? Sí, yo creo. Pero puede mirar al otro lado, al otro ladrón, y le dice, yo estoy muriendo también por ti. ¿Usted cree? No, yo no creo. Entonces, hay algo que Cristo ya hizo, que fue resucitar para justificarnos. Pero yo tengo que hacer algo también para recibir ese cheque, que ya tiene peso. Y yo recibir, ¿qué? Esa justificación. Y ahí es donde está en Romanos 5:1, siendo justificados, pues, ¿por qué? Por esa fe. Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por eso, por esa fe. Ahora tenemos una parte que dice acá, no, sino por la ley de la fe. Entonces por esa ley es que yo soy ¿qué? Justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado. Mire que ahí está. Pablo no pierde, todo lo hace milimétricamente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de ¿qué? De ese tabernáculo, sin la fiesta, sin todo eso. ¿Ya? Eso está ahí clarito. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a Hebreos, porque ¿cómo usted debe de acercarse, Lorena, a Dios siempre? Todos nosotros oramos, hermana Francisca, todos oramos, ¿sí o no? Cuando usted ora, nosotros tenemos un talón de Aquiles. Y yo le decía al hermano Manuel, yo tengo fe para decirle al otro que está enfermo. Ahí sí me sobra la fe. Pero si yo estoy enfermo y yo soy el que tengo el problema, entonces a mí ahí me falla un poquito la fe, ¿sí o no? Pero cada hay otro, usted se llena de fe, hermano, esto, pero ¿por qué esto? Pero cuando tiene usted el problema, la fe ya no es la misma, ya se marea un poquito. Entonces, ahora, esta es la parte, ¿cómo yo tengo que acercarme siempre a Dios cuando yo oro, hermano Diego? Esto es bien importante porque de ahí sí como dice, depende la vida del cristiano, ¿ya? Por eso es que la fe es la victoria que vence a quién. Es la victoria que Dios nos ha dado, que vence al mundo, nuestra fe. Porque es que cuando la persona tiene fe no hay quien lo derrote, ni la muerte. Llega Satanás y usted se muere hoy. Pues no, si Dios quiere que yo me muera así, pero yo voy a estar con el Señor. No, Señor, usted es el fin. No, Señor. Esa fe no se la puede matar nadie. Incluso Cristo lo dice en Mateo 10:28. No temáis los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden ¿qué? Matar. De ahí tiene que nace una ley de fe. Amén. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan esto, la palabra de la fe. Ahora, ¿cómo yo me debo de acercar a Dios? Usted llega ahorita en la noche y dice, voy a orar. ¿Cómo todos nosotros debemos acercar a Dios? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, puede leerlo, hermano. ¿Cómo nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo yo comienzo a agradar a Dios? Primero, creyendo que Él existe. Amén. Segundo, que todo lo que yo ore, yo crea. Yo estoy orando basado en la palabra de Cristo. Y yo lo creo, yo no lo dudo nada. Y yo aquí puse unos ejemplos bastante fuertes, como yo creo. Pero a veces, con todo el conocimiento que yo tengo, y la fe se me debilita. A veces estoy como que quedo así, y el Señor tiene que darme un empujoncito. Amén. ¿Ya? Porque se nos debilita nuestra fe. Entonces, es muy importante que cuando nosotros oremos, lo hagamos ¿con qué? Con fe. Amén. Ahora, ¿qué pasa si no acompañamos, hermana Lorena, si no acompañamos todo esto que hemos leído, si no lo acompañamos de esta fe? ¿Qué nos sucederá? Mire lo que dice
Hebreos 4:2. Puede leerlo, hermano Manuel. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Mire, entonces imagínense, ya vimos que la oración tiene que ir con fe, pero si usted oye esta palabra y no la acompaña con fe, no le aprovecha la palabra. Entonces ya me estás comprendiendo, ¿cierto? Cada vez que usted oiga hablar a Cristo, la tiene que acompañar ¿de qué? Fe. De fe, para que esa palabra a ti te haga efecto. Pero si tú no la acompañas con fe, la palabra no puede pasar, porque Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno abre la puerta, abrir la puerta es eso, que tú tengas fe. Recibe lo que está, creer en él. Ahora, bueno, ¿qué alcanzamos si acompañamos las palabras de Cristo con fe? ¿Qué alcanzamos? Romanos 9:30. ¿Qué alcanzamos? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahí está, 9:30. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo a los romanos. Que los gentiles que no iban tras la justicia, como el pueblo de Israel, los escribas y fariseos que iban tras la justicia, esta mujer fue allá en plena... ¿Ya? Que los gentiles que no iban tras esa justicia, dice, han alcanzado la justicia. No iban de apedrear a la mujer porque había hecho... Los gentiles, no importaba eso. Entonces dice, pero alcanzaron la justicia. ¿Cuál justicia? La de Cristo, la que es por fe. Amén. ¿Ya? Entonces, es decir, la justicia que es, ahí está, la justicia que es por fe. Amén. ¿Ya? Cuando la mujer oye esas palabras de Cristo y las acompaña de fe, inmediatamente esa es la justicia que es por fe. Ella fue libre y se fue en paz. El Amén. Señor me Gloria a perdonó, yo estoy en paz. ¿Ya? Entonces, esa es la ley, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Recuerda que ellos en Hebreos 4 leímos que no les aprovechó oír la buena nueva o la palabra del evangelio por no ir acompañada de fe, no les aprovechó. Ahí dice, porque no iban tras ella, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Entonces aquí es donde viene. Y esto se puede dar en la iglesia de hoy en día. Hermano Noé, lo que usted tiene que hacer es esto y esto y esto, y usted se encuentra solo luchando. Pero si le dan la palabra de Cristo, ya es diferente. Amén. Porque ya usted ya es la palabra que sale de la boca de Dios, que va a hacer la obra en ti y en mí, y no va a volver ¿qué? Vacía. Entonces ya no dependemos, estamos enseñando, a veces se enseña todo como trocado en algunas, hermana, pero es que usted tiene que decir esto. Sí, ¿no? Y a veces lo dice, ya. Y entonces a veces enseñamos pues mal porque nos salimos y decimos, es que usted tiene que declarar esto y esto. Y Jesucristo no habló de declarar así. Jesucristo dice, a los que creen, a los que tienen fe. Y luego dice, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, pondrán sobre los enfermos la mano y sanarán. Entonces no dijo declare sanidad, sino en mi nombre, que hay una diferencia. Amén. Cuando uno declara sanidad, está el ego de uno de por medio. Cuando yo digo en el nombre, está Jesucristo de por medio. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Entonces fluye. Eso, bueno, ya. Bueno, vamos a mirar ahora en Gálatas 3:21, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la que estamos hablando, en estas dos justicias? Un saludito para el hermano César Giraldo. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén. ¿Cómo nos dice en Gálatas 3:21? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No es contraria, porque en la ley están todas las promesas. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera, ahora,
Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley del Antiguo Testamento no pudo vivificar, recuerden esto. ¿Por qué no pudo vivificar, hermana Lorena? Porque la ley del Antiguo Testamento era, si usted hacía esto, lo mataban. Entonces no daba vida. Pero la ley en Cristo Jesús, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese sí me da vida porque me libra del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, recuerden ese versículo. ¿Ya? Entonces, ese. Mas la Escritura nos encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesús, en Jesucristo, fuese dada ¿a quiénes? A los que creemos, a los hombres de fe. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo esa ley. Antes que viniera antes que viniera la fe, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que esa ley fue ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, Amén. a fin de que fuésemos justificados ¿por qué? La fe. Por la fe. ¿Ya? Recuerda Romanos 5:1, si justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Pero eso es lo que tenemos nosotros que hacer, creer, y soy justificado. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para justificarnos? ¿Se acuerdan de Romanos 4:25? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Resucitó. ¿Ya? Resucitó. Amén. Fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Amén. O sea, nos dio nueva vida. Amén. Dígame. So, cuando Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, yo estoy confundida, que era que tenemos que seguir la ley antigua todavía, ¿o no? No. Cuando él dijo, yo vengo a cumplir la ley, se refiere a que él, no. Aquí hay un asunto. Cuando él dice, yo he venido a cumplir la ley, hay una diferencia entre ejecutar y cumplir. Yo cumplo la ley del Antiguo Testamento, todo lo que fue dado a Israel como nación. Pero la ley que es en el tabernáculo, ya eso era sombra de lo que había de venir. Esa no la puedo seguir cumpliendo. ¿Ya? Pero la ley del Antiguo Testamento, Cristo la cumplió. Que eso está en Mateo 5:16. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió cuando fue entregado por nuestras agresiones para morir. Porque eso dice la ley, el que pecare debe morir. Entonces, ahí él la cumplió. Cuando él ve a la mujer adúltera y tenía que lanzar la piedra, ahí no era cumplir la ley, ahí era ejecutarla. Entonces Cristo no ejecuta esa ley, pero él la cumplió en la cruz del Calvario, pero no la ejecuta. Nosotros ejecutamos en la ley de Cristo y la cumplimos. Ahora viene algo. ¿Por qué nosotros no cumplimos todo eso del tabernáculo y los días de reposo y todo eso? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1 y versículo creo que 16. Dice, Porque en él, el 16, sí, puede leer 16, 17. porque en él fueron creadas todas las No, cosas. Colosenses 2:16, discúlpeme. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No podemos ya juzgar a nadie por eso, porque eso era una sombra. Y si usted mira una sombra y está esperando a alguien, ¿con qué se queda? ¿Con la sombra o con alguien? Con la persona. Claro, nosotros nos quedamos ya con Cristo. Entonces, Él murió en la Pascua. Él fue nuestro Cordero Pascual. Por eso el apóstol Juan dice, he aquí el Cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo. Yo no puedo seguir haciendo las leyes. Del tabernáculo no. Las otras leyes sí las sigo cumpliendo, como nación. Pero del tabernáculo no, porque era sombra. Ahí está todo claro. ¿Quedó claro esa pregunta? Ok. Ahora, esa justicia que nosotros hacemos, vamos a mirar algo muy importante, ¿ya? Vamos a ir a Mateo 5:20, por favor. Bueno, hoy me quedé un poquito corto, pero bueno. Mateo 5:20, ¿qué nos dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, Lorena, lo delicado que es esto. Si mi justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si yo mantengo todo el mundo juzgando y condenando a todo el mundo, yo no voy a entrar ¿qué? Al reino de los cielos. Estoy en el reino de Dios, pero no voy a entrar al reino de los cielos. Porque es que la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, esa es la que me da que yo sea ¿qué? Justo, si practico esa justicia. Y al ser yo justo practicando la justicia que es mayor la de los escribas y fariseos, yo voy a tener el derecho de vestirme diferente. Y vamos a leer el último versículo,
Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué nos dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué son qué? El lino fino es las acciones justas de los santos. Esas acciones justas de los santos, esa es con una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso Cristo dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgado. Entonces, cuando tú miras a una persona en el pecado que esté, de usted tiene que hacer esa justicia, que es mayor que los fariseos, y llenarse de misericordia y compasión y orar por esa persona. Así no le hablen ore por esa persona. ¿Ya? Hay que amar al enemigo, hay que bendecir al que nos maldice, hay que hacerle bien al que nos aborrece, y ya si alguna persona ya nos persigue para matarnos y nos quiere golpear, entonces dice, oren por él nada más. Y si en esta ciudad te persiguen, váyase a otra. Entonces, hermanos, la importancia de entender esta justicia. ¿Quiere usted, hermana Francisca, hermana Lorena, que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente? Hagamos esta justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Es un poco difícil, claro, al comienzo sí, porque uno está dado a criticar y a juzgar todo el tiempo. Y así, cuando Cristo nos vea, va a decir, no puedo llevármela ahorita porque usted mantiene juzgando a todo el mundo y esa justicia no es la mía. Entonces vamos a hacer la oración. Amén. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por este conocimiento. Y Señor, permita que todos nosotros que estamos en esta sala de conferencia, los hermanos que están viendo en vivo en las redes sociales y los que mirarán en diferido, puedan entender, Señor, de que hay una justicia que se revela en el Evangelio por fe y que esa justicia es mayor que la de los escribas y fariseos y está llena de misericordia y de compasión. Y que entendamos, Señor, que el pecado se corrige solamente con misericordia y verdad, como está en el libro de Proverbios 16:6. Señor, hagamos nosotros, Señor, siempre tu voluntad y hagamos todos nosotros siempre el agradarte a ti, de oír tu palabra, siempre acompañada con fe para que nos aproveche todo el tiempo. Padre Celestial, que podamos mirar a los perdidos con amor, que no los miremos a nuestros hermanos que están en ese proceso, que se encuentran en diferentes situaciones, que los veamos siempre con misericordia y con compasión. Señor, enséñanos esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos para tener esa oportunidad de vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son esas acciones justas, de acuerdo a la verdad absoluta y a la justicia absoluta, y de acuerdo, Señor, a esta maravillosa sabiduría y a este espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, para que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados y sepamos todas estas cosas y esta esperanza a la que hemos sido llamados y a toda esta riqueza. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y bienvenida hermana Lorena que nos siga acompañando, por favor, hermana Francisca. Un saludo para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.